3,5 puntos porcentuales bajó la victimización de los hogares durante los últimos 8 años, según reveló la última encuesta nacional urbana de seguridad nacional. Las cifras fueron destacadas por el presidente Sebastián Piñera, resaltando que cerca de 1.400.000 chilenos ya no son víctimas de la delincuencia. Queremos conversar y poner en perspectiva estos datos, y para eso estamos con la directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, Catalina Merz. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Los datos dados a conocer son efectivamente una buena noticia, tal como lo han hecho y lo han señalado desde el Ejecutivo. Sí, yo creo que sin duda una baja que indique una encuesta como esta, que es la encuesta que se hace presencialmente a más de 20.000 hogares y que es comparable desde el año 2005 en adelante, es sin duda una buena noticia, porque es un indicador positivo en materia de seguridad ciudadana. Claro, entendemos la victimización. Estamos hablando de los hogares que durante el último año fueron víctimas de algún tipo de acto delictual. Eso es la victimización, y que llega ahora al 24,8% y baja desde un 26,3%. ¿Es significativa la baja? La baja es significativa cuando se compara en relación al año anterior y ratifica una tendencia a la baja que Chile ha registrado desde el año 2005 en adelante. Y como bien decías, la pregunta que se le hace y que arroja esta tasa es en relación a si la persona que está siendo encuestada o alguien de su hogar ha sido víctima de algún delito. Es decir, es la pregunta más amplia que se puede hacer y que las personas ellas mismas en el fondo deciden si lo que ocurrió lo califican como un delito o no y reportan si fueron víctimas de esa situación. Vamos entonces a lo de fondo. ¿Qué es lo que permite esta baja? Bueno, la verdad es que es una pregunta compleja. No hay ningún país del mundo que tenga una regresión econométrica en que meta un par de números y le salga la tasa de victimización. Esto no es como el IPC, no es un cálculo matemático que se haga, sino que es una encuesta en que se le pregunta a los hogares si ocurrió alguna situación de victimización o no. Esta tasa de victimización, yo hago la analogía con lo que es la salud pública. En general tendemos a simplificar la seguridad ciudadana y tratar de buscarle soluciones simples y la verdad es que no hay explicaciones simples. En las tasas de victimización influyen tres grandes factores. Por una parte están las situaciones sociodemográficas generales que van viviendo los países. En el caso chileno quizás, y a modo de hipótesis porque habría que comprobarlo, podría estar influyendo la disminución en la tasa de desempleo, porque la gran proporción de delitos son delitos contra la propiedad, y lo que nos aqueja en Chile. Por otra parte, en general, las sociedades que envejecen tienen menos tasas delictivas, y en el caso chileno estamos teniendo porcentajes inferiores de la población en edad joven, y en general la actividad delictiva es una actividad cometida por personas más bien jóvenes. Así que están por un lado ese tipo de factores que están influyendo, podrían estar influyendo en la tasa de victimización. Por otro lado están las acciones que pueden tomar los mismos ciudadanos, igual que en el caso de las enfermedades los ciudadanos podemos tomar medidas de protección, también ocurre en materia de delincuencia o incluso algunas industrias cuyos productos son especialmente robados, como el caso de los cajeros, los celulares, etcétera. Muchas cosas que suelen salir en prensa y que tienen que ver con ciertos productos o lugares que concentran delitos como los espacios públicos, y hay muchos actores involucrados, y naturalmente también lo que son las políticas y programas que despliega el gobierno y los órganos sectoriales desde el sistema de justicia. Entonces, es una concatenación de factores cuya interacción tampoco entendemos plenamente y cuyo despliegue concreto en el territorio específico puede implicar la solución o no de problemas delictivos que también son bien específicos. Se ha visto en que incluso dentro de una misma categoría de robo, por ejemplo, el lanzazo es muy distinto a un lanzazo que ocurre a las afueras de un metro que al que ocurre en un paradero de micro o el que ocurre en una calle con alta concentración de comercio ambulante. Son problemas delictivos distintos. Otro de los temas que también destacaban, incluso cierto lo hacía el propio ministro Chadwick, es los delitos más frecuentes, y habla de estos 5 delitos más frecuentes que también sufren una reducción importante. ¿Cuáles son los delitos más frecuentes en nuestro país? Bueno, en Chile por lejos el hurto, y en este caso también destacar que esta encuesta lo que hace es pesquisar lo que ocurre en hogares. También hay otro conjunto de delitos que aquejan al comercio, y en esa situación también por lejos en Chile los delitos más frecuentes son los delitos contra la propiedad, con diversas manifestaciones específicas: el lanzazo, el robo por sorpresa, el robo con violencia, el robo en lugar habitado, etcétera. En términos generales, lo que la ENUSC y nuestra encuesta arroja es que la gran mayoría de los delitos que son contra la propiedad
propiedad ocurre en la vía pública y sin violencia. Eso es como el delito más frecuente por lejos, el lanzazo. Me robaron la cartera, me robaron el celular. Ese es el delito más frecuente en nuestro país. Claro, el lanzazo se califica más bien como robo por sorpresa también. Por sorpresa. Sí, sí, pero esas categorías de delito, los hurtos son siempre los más frecuentes, que son los que uno no se da cuenta. Cuando uno le roba, uno llega de vuelta a la casa y uno dice, me robaron tal cosa, yo no me di cuenta, y uno no sabe de hecho dónde exactamente ocurrió, y las otras formas de robo. Pese a que hay una disminución significativa, ¿cierto? Y que eso puede ser digno de aplaudir, ¿qué pasa con la confianza que tienen los chilenos en la institución? Y lo pregunto por el porcentaje de los delitos que son denunciados. Bueno, ahí Chile tiene tasas de denuncia relativamente altas. Destacamos en la región como un país en que las instituciones es un 38% aproximadamente en los delitos que son denunciados. ¿Eso es considerado alto, no? Lo que pasa es que también hay que considerar que, dado que los delitos más frecuentes son hurtos y por lo tanto hay un porcentaje de esos delitos que las personas deciden no vale la pena denunciar, y que el sistema es relativamente menos eficaz para reaccionar ante los hurtos, en que de hecho ingresan sin imputado conocido, y eso es un tremendo desafío para el sistema, las personas deciden no denunciar esos delitos. Pero en los delitos que son más graves, de hecho, el sistema de justicia chileno tiene tasas de respuesta comparables con países desarrollados. Lo que puede estar ocurriendo ahí es en relación a que la expectativa que tiene es que el sistema penal se haga cargo de gran parte del problema delictivo, cuando en realidad lo que tiene que ocurrir es que hay que evitar la ocurrencia de delitos y echar a andar el sistema penal, que es un sistema caro y engorroso, ¿no es cierto?, cuando definitivamente no se pudieron evitar esos delitos y se tratan de delitos cuya única respuesta para evitar su nueva ocurrencia sea, ¿no es cierto?, perseguir penalmente a los involucrados. Pareciera que los chilenos denuncian cuando me robaron el auto, pero no cuando me robaron accesorios al auto. Pareciera que el chileno denuncia cuando entraron a robar a la casa, porque ahí hay una vulneración distinta, o cuando me robaron la cartera. Es así, ¿no? Claro, ahí habría que desagregar un poco más, pero en general también la ENUSCA arroja y pregunta sobre los motivos de la no denuncia, y en general lo que las personas responden es que el valor del robado no fue suficientemente alto. Está esa combinación de cosas y también algunas respuestas relacionadas con que el sistema no habría hecho nada. ¿Qué pasa con la revictimización? La revictimización este año se redujo en relación al año pasado, eso es positivo. Ahora, sigue siendo verdad, no vi la cifra calculada, pero tanto nuestra encuesta como la ENUS sigue arrojando que un porcentaje relativamente bajo de los hogares que son víctimas representan una proporción muy alta de los delitos que reportan. En el caso nuestro es más o menos un 20% de los hogares, el 90% de los delitos que pesquisamos mediante estos instrumentos. Y esa concentración de la actividad delictiva se ve desde distintas aristas, desde las víctimas, desde los lugares y los horarios, y por eso la importancia de anticiparse. Gran parte de la actividad delictiva uno la puede predecir con la información que ya contamos. Y en este caso, ¿qué le resta a los ciudadanos? Tú decías anticiparse, el poder, como la salud, ¿cierto? Poder tomar medidas para evitar ser víctimas de la delincuencia, que es el aporte que puede hacer uno como ciudadano, más allá del aporte que puedan hacer, ¿cierto? O el diseño de políticas públicas, o bien, ¿cierto?, otras entidades. ¿Cuál es el aporte que podemos hacer los ciudadanos? Y engancho esta pregunta. ¿Y es importante denunciar todos los delitos? Bueno, lo ideal es que el sistema conozca todo lo que está ocurriendo, y en ese sentido siempre es mejor denunciar para poder focalizar mejor también la acción por parte de los órganos que están a cargo de la persecución penal. Si no conocen lo que está ocurriendo, difícilmente van a poder abocarse a resolver esos problemas si no los conocen. En términos de la respuesta, o sea, de qué es lo que podemos hacer como ciudadanos, los delitos más frecuentes son el lanzazo de los teléfonos celulares, por ejemplo, el no hablar en el teléfono celular, lugares de alta concentración de espacio público, andar con pocos bienes de valor. Hay segunda categoría de bienes más robados son los artículos electrónicos. También hay ciertas medidas de seguridad que uno puede tomar en términos de, bueno, no usarlos en lugares que uno puede estar vulnerable, registrarlos en la iniciativa nueva que hay, ¿no es cierto?, de mantener registros para que al pesquisar esos bienes se pueda identificar el dueño de esos productos y efectivamente devolverlos y poder también acreditar el delito.
Y en términos de las casas y lo que ocurre en la seguridad de las casas, muchos tendemos a subir la pandereta lo más posible, y todo lo que dice la evidencia empírica es lo contrario, que mientras más nosotros podamos observar lo que ocurre en nuestra calle y más mis vecinos puedan también ver lo que ocurre en mi casa, tener una semi-transparencia, es mucho más seguro que las panderetas que son opacas a la vista. Y ahí entonces la visibilidad es lo más importante. Ojalá que la cocina esté mirando hacia los espacios comunes, o sea, hacia la calle, la poda de los arbustos máximo un 60 centímetros, y los árboles, las copas deben estar más allá de 2,10 metros. Esos son como los estándares que se manejan. Pero en términos generales, las personas que cometen delitos prefieren no ser vistos, prefieren no encontrarse con personas. Ciertamente hay delitos más graves, pero que son menos frecuentes. La delincuencia frecuente en Chile se puede evitar con algunas medidas de este tipo. Bueno, al término de esta entrevista, de igual manera, ¿hay que estar satisfechos con los índices conocidos de esta jornada? O sea, sin duda que para Chile es sin duda una buena noticia que la victimización baje. Hay varios indicadores perceptuales que mejoran, otros no tanto. Chile va en una senda de políticas públicas basadas en evidencia, en que estamos evaluando cada vez más. Tenemos tremendos desafíos por delante, y en términos comparados Chile tiene tasas de delitos violentos más bajos que la región, pero todavía un poco más altos que países desarrollados, y los delitos contra la propiedad siguen siendo algo que aqueja más de lo que quisiéramos a los chilenos, y yo creo que Chile puede más. Bien, pues nos quedamos con esta palabra al término. Gracias por acompañarnos, Catalina. Gracias a usted.